La población europea era fundamentalmente sedentaria, pues había dejado de ser nómada hacía muchos siglos y casi todas las tierras tenían propietarios, pese a que existían pastores nómadas, ganaderos y feriantes, así como soldados que no tenían un lugar fijo de residencia. Además, la población no era muy alta si la comparamos con los tiempos actuales. Además, los aspectos exteriores de la vida eran muchos más variados que hoy en cuanto a contrastes locales y regionales por la dificultad de los viajes y transportes y tan primitiva la tecnología que el carácter físico de cada pedazo de tierra marcó la base de la vida que se podía llevar a cabo en él. Además, tenía una gran importancia las herramientas que se podían utilizar y si la tierra se situaba en un llano o en una montaña. También hay que señalar las dificultades que traía consigo la agricultura, pues no era fácil traer desde lejos los abonos ni las semillas por la escasez de los mercados donde elegir. Todo tenía que hacerse con el material más cercano y además la agricultura no era especializada, sino que proporcionaba lo necesario para subsistir. Las variedades y limitaciones no eran exclusivas del campo. Había estilos locales, por ejemplo la arquitectura, basadas en materiales que estuvieran disponibles como la madera o piedras, lo mismo que el vestir o los muebles y en otros aspectos de la vida. Las variedades también se extendían al ámbito lingüístico, pues aunque los dialectos pertenecían a idiomas más grandes como el francés o el provenzal y el alto y el bajo alemán, el analfabetismo era muy alto en esta época y además no había normas que regulasen el uso correcto del lenguaje. En ello también influyó el localismo excesivo del europeo de a pie, que prácticamente no salía de su pueblo a lo largo de su vida. En general, la propiedad individual existía al lado de los derechos de la comunidad y en todas partes había sistemas de herencia y la propiedad se basaba en la familia monógama. Además, las mujeres vivían bajo un estado de dependencia, aunque no tan asfixiante como en Oriente. Los campesinos cultivaban en las tierras y unos eran libres y pequeños propietarios y otros trabajaban servilmente para un latifundista poderoso. Aunque la esclavitud estaba prácticamente, que no existía, y la división de clases en el campo respondía a un ordenamiento feudal, generalmente en privilegiados y no privilegiados. Además, la administración de la justicia y el gobierno estaban en manos de terratenientes con una tradición militar. En cuanto a las ciudades, pues habían crecido gracias a las manufacturas y el comercio, aunque no eran todavía grandes urbes y solían cobrar vida gracias al comercio, ya que los mercaderes, tenderos y también los aprendices y jornaleros de las ciudades no eran hombres que fueran clasificados específicamente como rurales. Asimismo, las ciudades podían depender o no de un señor feudal, incluso en Italia lograron sobreponerse a los nobles del campo. Pero en las ciudades los elementos fundamentales de herencia y familia eran los mismos que en el campo, ya que en ambos lugares las familias más importantes formaban aristocracias, esto es, conjuntos de hombres que tenían derecho a honores y cargos en el gobierno gracias a su herencia, no específicamente por sus virtudes. Y esta aristocracia se consideraba superior frente a otros hombres que eran tan libres como ellos, como los burgueses y campesinos en las ciudades y en el campo, respectivamente, cuya vida no dependía de las decisiones de una sola persona. Además de esta uniformidad, había líneas de comunicación que ligaban esta civilización y enviaban impulsos de un extremo a otro de la línea. La distancia y lejanía impedían el trato de un grado que nos es difícil imaginar hoy y sin embargo es real y verdadera la paradoja de que las condiciones del tiempo eran más favorables que hoy al internacionalismo y a la mutua comprensión entre hombres diferentes. A menudo se suele hablar de un internacionalismo medieval cuyas manifestaciones más evidentes eran la Iglesia y el uso del latín entre las clases más cultas,
Sin embargo, ese internacionalismo era un síntoma de debilidad de esa civilización y no de fortaleza, como cabría de pensar, sobre todo porque la población era escasa y eran muy pocos los hombres que se dedicaban a esas tareas civilizadoras, por lo que los pocos hombres que lo hacían tenían que unirse para compartir sus conocimientos y defender sus intereses comunes. Pero puesto que por ellos mismos no podían encontrar un número suficiente de su misma clase en los lugares donde vivían, tenía que trabar vínculos con hombres semejantes a ellos, pero que vivían en otros lugares, como fue el caso de la Iglesia y de las universidades, y de esta última las facultades de Derecho, pues allí los grandes juristas enseñaban el derecho romano, que era un vínculo esencial en el terreno legislativo europeo. Lógicamente, las facultades de leyes se comunicaban entre sí, al igual que hacían los abogados que estaban extendidos por todo el viejo continente. La vieja civilización se transmitió por caminos bien determinados. Una ciudad estaba ligada a otra vecina por una costa o por un río navegable o por un camino. En gran parte de Europa los caminos eran principalmente restos de una gran red militar y administrativa procedente de la época romana, las calzadas, que estaban en estado ruinoso porque ya no existía un imperio centralizado que las gestionase, pero todavía satisfacían las necesidades de la época. A lo largo de estas rutas se podía apreciar la influencia de un estilo artístico o de una concepción espiritual. Y como influencia unificadora tenemos a la Iglesia, que era la más fuerte de todas. Había, por ejemplo, un movimiento, el de los hermanos y hermanas de la vida común en Alemania y Holanda, que se propagaban por vías de trato comercial, y estas vías eran solo utilizadas poderosamente por la Iglesia. La organización eclesiástica preservaba la ortodoxia de las creencias mediante la Inquisición. Su jerarquía mantenía algo que se aproximaba mucho a ser una uniformidad de ritual y de la práctica. Además, la totalidad de la Iglesia estaba centralizada, es decir, todo se decidía en Roma, por lo que respecta a todas las zonas que reconocía la autoridad papal. Asimismo, podía haber conflictos entre, por ejemplo, el párroco y el terrateniente local, al que el latifundista podía disputar el diezmo, aunque pocos súbditos del rey eran más poderosos que los obispos. De hecho, durante la Edad Media, el clero tenía un sitio reservado en las instituciones locales y estatales y muchas veces ocupaban altos cargos en los gobiernos. Toda esta estructura eclesiástica se regía sobre una base común tan profunda y sólida como los fundamentos sociales de la vida económica y política, a saber, las necesidades religiosas de los hombres y las mujeres. La cristiandad católica romana no era sólo una religión oficial del Estado, sino que también era la religión popular. Todas las personas que podían accedían a una iglesia, que era el templo de culto, y era la iglesia el referente moral y cultural de la sociedad. Sin embargo, la Iglesia no estaba a salvo de reproches. De hecho, había muchas quejas del relajamiento del clero y muchos autores lo critican e incluso satirizan. Por tanto, en Europa había muchos reformadores que modificaban las bases de muchas órdenes religiosas, aunque la Iglesia vivía gracias a un concilio general a la sombra del fracaso del movimiento de reforma, y pese que se reconocía que existían abusos en los puestos elevados, inclusive en la más alta jerarquía, que hacía imposible arreglar las cosas de abajo. La Iglesia no podía persuadir ni obligar a sus miembros a que se pusieran a la altura de la propia universalidad. Los movimientos conciliares habían desembocado en concordatos entre el papado y los diversos reyes, cuya naturaleza general era que la autoridad central de la Iglesia cediera parte de su dominio y permitiera a los reyes incrementar su parte en la administración de los negocios eclesiásticos.
Además, el sentimiento nacional había ido en aumento en varios países y ello se debía al desarrollo del idioma y de las literaturas propias, una tendencia a la disidencia o al roce administrativo en cuestiones religiosas y la influencia de una corte fuerte. Todos estos factores coexistieron en Francia y la monarquía gala alcanzó cierto grado de autonomía respecto a la Iglesia francesa. En otros países como Inglaterra, el auge del sentimiento nacional no perturbó durante mucho tiempo el equilibrio entre los poderes civil y eclesiástico. Después de la Iglesia, el mayor logro unificador de esta civilización se derivó también en esta y seguía dependiente de ella, el del conocimiento y el pensamiento organizado. De hecho, a mediados del siglo XV había más de 60 universidades, desde Coimbra hasta Praga, de Cracovia, y luego se fundaron más en Europa. En ellas, la lengua utilizada era el latín, la utilizada por la Iglesia, de tal modo que se podían viajar libremente de universidad en universidad y encontrar donde que se quisiera algunos de los mismos grandes libros y algunos de los mismos hábitos intelectuales. Pero toda la enseñanza era vigilada por las autoridades eclesiásticas que paralizaban la libertad de expresión, aunque también fomentaba la uniformidad y facilitaba que se comprendiera mutuamente los hombres educados de diferentes países. La finalidad de las universidades era la transmisión de las creencias verdaderas en lo tocante a los diversos temas de estudio que estaban integrados en una estructura doctrinal, que tenía que conformarse a los principios cristianos, aunque había varias escuelas de filósofos que estaban en profundo desacuerdo en lo referente a las cuestiones lógicas, metafísicas, inclusive éticas. Había dos métodos principales de impartir la enseñanza. El primero era necesario por la escasez y el alto precio de los libros en los días en que todo estaba escrito a mano. Era la exposición de textos patrones. El segundo método consistía en la discusión, que se llevaba a cabo de diversas maneras y especialmente en disputas formales dirigidas conforme a normas establecidas, y era común entre las comunidades de estudiantes que tenían pocos medios para adquirir libros, pero sí oportunidades para discutir. Uno de los campos más estudiados era el estudio de la antigüedad clásica. Se estudiaban a clásicos griegos y latinos como Virgilio o Aristóteles por las influencias de sus teorías en la doctrina cristiana, aunque también había materialistas, eclécticos, inmoralistas e irónicos. Además, ninguna censura podía ocultar a quienes poseían los suficientes conocimientos para leerlos. Los hombres ilustrados comenzaban a creer que la literatura podía ser muy necesaria para enseñar lecciones prácticas y respecto a la filosofía y el derecho, así como en anatomía, otras ciencias. Ya hacía 2 siglos que Europa venía aprendiendo de los clásicos, pero había un gran cambio. Ahora eran estudiados en las lenguas propias de cada país y así se comprendía mejor. Por estas fechas se introdujeron las bellas artes en Italia y entonces se produjo la mayor ruptura de la tradición artística en Europa desde la caída de Roma, el Renacimiento. Hasta entonces, el arte proporcionaba la decoración exterior de cada fase de la vida social y expresaba los distintos estados de ánimo, desde la religión hasta la afección familiar, pero no había una clara distinción entre el arte popular y el aristocrático. Durante un tiempo considerable había existido escuelas de pinturas realistas en Italia que pretendían enseñar a pintar cosas y personas tal y como eran. Ahora los italianos estudiaban e imitaban los restos clásicos de la arquitectura y la escultura de los edificios y las ruinas que les rodeaban. Hacia mitad del siglo XV, el 400 renacentista, el florentino Donatello trabajaba una estatua ecuestre de Gattamelata en Pauda que revolucionó la escultura.
mientras León Battista Alberti, gran estudioso de los clásicos, escribió un gran tratado de pintura cuya inspiración venía de la cultura clásica. Estos dos hombres fueron considerados los líderes de un movimiento renovador que trajo nuevos conceptos al arte y al pensamiento. El Renacimiento supuso un resurgimiento de las formas clásicas. En arquitectura volvieron a hacerse edificios al estilo romano, copiando los restos del otrora glorioso imperio que perduraban abundantemente en Europa y especialmente en Italia. En otras artes no tuvieron esa suerte y debido a sus conocimientos confusos mezclaron lo clásico con lo medieval. En pintura se esforzaron en representar lo mejor posible el relieve. El Renacimiento no solo se dio en un plano artístico, sino también en el plano intelectual, ya que los eruditos que se ocupaban de estudiar a los clásicos defendían ahora la honestidad intelectual en la búsqueda de la verdad y solían criticar a los acomodados con otras teorías falsadas. Comenzaron a crearse academias, sociedades voluntarias de cortesanos y letrados que intercambiaban ideas y producciones literarias con una libertad muy diferente del trato intelectual regulado de las universidades. Hasta entonces, solo unos pocos hombres tenían conciencia de esta transición de la Edad Media a la Edad Moderna en el plano cultural, pero esta idea se fue propagando. Es el Renacimiento, bajo cuya unidad se agruparon varios conceptos como el resurgimiento de la antigüedad y de todos los cambios revolucionarios de esta época. Pese a todos los cambios surgidos en esta época, muchos hábitos y creencias medievales persistieron largo tiempo. El siglo XV, además, no supuso solo una revolución en el plano cultural, sino que también se produjo una nueva etapa en el ámbito político. Fue una nueva etapa para la civilización occidental, donde solo España y Portugal estaban más abiertas al mundo. Portugal tenía monopolios con las islas atlánticas y comercio con África. Y toda la demás Europa estaba aislada del mundo. A mediados del siglo XV, el Imperio Otomano estaba amenazando las fronteras orientales de Europa, se habían apoderado de toda Asia Menor y en Europa eran dueños de Bulgaria y buena parte de Grecia. Constantinopla resistió hasta el 1453, cuando Mehmed asaltó la ciudad y se hizo con ella, y así el último sucesor directo de Constantino y de Augusto fue el último emperador de Roma en su parte oriental y que murió en el ataque a la ciudad. La caída de Constantinopla supuso el fin del imperio cristiano más respetado de Europa y acabó no solo dando a los musulmanes la ciudad más poblada del viejo continente, sino que el patriarca de Oriente se convirtió en súbdito del sultán de la nueva ciudad, que ahora pasaría a llamarse Estambul. Más al norte de Europa, en las llanuras que abarcan el Mar Negro hasta el Mar Báltico, habitaban pueblos cuya vida era muy cerrada en sí misma y que suponían poco peligro para Occidente. Importaban los productos desde el oeste europeo, como telas o metales, y exportaban pieles y cera de los bosques. Los que estaban al norte de los Cárpatos hablaban lenguas eslavas y allí dos civilizaciones cristianas habían avanzado a través de la zona del paganismo y se habían reunido. Tenemos como ejemplo a Polonia, país plenamente occidental con una iglesia romana, una clase culta que utilizaba el latín, las universidades y el arte gótico. Sus reyes poseían Lituania, que en estos dos estados se habían unido para resistir al poderío de los caballeros teutónicos, una orden militar de cruzada que se había convertido en una potencia territorial y avanzaba hacia el sur desde sus bases en el Báltico. Además, Lituania se había cristianizado siglos más tarde que Polonia y el cristianismo le había llegado desde el sudeste, aceptado el rito ortodoxo y su idioma ritual era el eslavo eclesiástico.
Tenían muy poco en común, no solo en el plano religioso con Polonia, ya que los lituanos no tenían universidades y aunque políticamente estaba unida a Occidente, tenía más cosas comunes que con el oeste. En el plano demográfico, Europa tenía la primacía, ya que tenía 1/3 de los habitantes de la Tierra. Sin embargo, había muchas diferencias regionales, ya que había una Europa muy densamente poblada, como por ejemplo la que tenemos en Italia, Países Bajos, españoles o también en Francia, pero esta demografía era de tipo antiguo, ya que se caracterizaba por una natalidad y una mortalidad elevada. La natalidad era relativamente elevada y los matrimonios se producían entre los 25 y los 30 años y sobre todo en las clases más pobres la forma más eficaz de no tener hijos era el celibato. Entre los matrimonios, estas uniones se ve frecuentemente cortadas, interrumpidas por la muerte de alguno de sus cónyuges. Normalmente era la muerte de la esposa que a veces moría al dar a luz, y el periodo de fecundidad de las mujeres solía ser más corto que la actualidad. Así nos podemos imaginar que en 20 años de vida conyugal, entre los 25 y los 45 años, una mujer no puede dar a luz más de 7 u 8 veces. La media que había entonces era de 4 o 5 por familia, lo cual era una cifra muy alta. Pero frente a esta alta natalidad también había una alta mortalidad infantil y juvenil. El 25% de los niños morían antes de cumplir 1 año, el 25% moría antes de cumplir 19 años y solo la mitad alcanzaba los 50. Igualmente era una mortalidad generalmente alta en toda la sociedad, ya que la esperanza de vida estaba entre los 20 y los 25 años y el índice de mortalidad era cercano al 40 por 1000. Las causas de esta alta mortalidad era la falta de una higiene adecuada, tanto pública como privada. No había alcantarillado, por ejemplo, una alimentación insuficiente tanto en cantidad como en calidad, la importancia de la medicina ante las grandes enfermedades. Pero este equilibrio entre alta mortalidad y alta natalidad se ve cuestionado por las terribles crisis demográficas, como las graves epidemias, especialmente de peste, que hizo estragos en toda Europa, también las crisis cíclicas de subsistencia que acarrean carestías o hambrunas, o con mayor frecuencia la conjunción de ambos factores. Y hay que decir que esta demografía no es igual para todos los estamentos. No es lo mismo las clases acomodadas que el resto del pueblo. Los ricos tenían más hijos y estaban menos indefensos ante la muerte que los pobres. También hay que destacar que la población europea en esta época parece abocada al estancamiento, con ligeras fluctuaciones positivas o negativas según las crisis demográficas y sus efectos. Y la economía es una economía de tipo antiguo, donde tiene un predominio absoluto la economía agrícola. Entre el 80 y el 90% de la población europea vive del campo, y de las 4/5 partes rurales están constituidas por verdaderos campesinos que tienen la obligación de alimentar al conjunto de la población.
La agricultura europea sigue siendo esencialmente cerealista. La mayor parte de las tierras cultivadas se dedica al cultivo del cereal por la pobreza de los arrendamientos que se debe a la insuficiencia de abono, existiendo solo el estiércol. Además, la mala cantidad de las simientes, el carácter rudimentario de las herramientas y la insuficiencia de las yuntas en número y cantidad contribuyeron igualmente a la pobreza de los rendimientos. La escasez de ganadería se presenta como el problema central de muchos aspectos, ya que el ganado es la fuente de abono y de trabajo. En cuanto a la industria, es fundamentalmente de carácter artesanal y de carácter manufacturero. Pero esto no excluye que haya un progreso hacia el capitalismo en el plano de la producción. Por ejemplo, en la industria textil, el comerciante fabricante tiende a convertirse en preponderante, ya que hace trabajar a numerosos artesanos dispersos a quienes proporciona materia prima y remunera por el trabajo realizado, encargándose después de comercializar ese producto. La industria textil se sitúa en las industrias de consumo, destacando España, Países Bajos, Inglaterra, las Provincias Unidas y Francia. Otro rasgo de la economía del antiguo régimen son las dificultades en las relaciones comerciales debido al transporte terrestre que veía cómo tenía unos caminos mal cuidados, barrizales en invierno, pistas polvorientas en verano. Además, muchas regiones que atravesaban estos caminos estaban infectadas de bandoleros o se producían terribles accidentes por el mal estado de las vías. Además, estas relaciones comerciales chocan con los obstáculos como el trueque que todavía empleaban muchos mercaderes. Algunos otros comerciantes comenzaban a utilizar créditos y las letras de cambio, agrupándose también a veces en compañías comerciales. Algunas de ellas lograron ser muy poderosas, como fue la Compañía Inglesa de las Indias Occidentales, creada en 1600, y su homóloga holandesa, fundada en 1602. También cabe destacar que esta economía de antiguo régimen era muy frágil debido al predominio de la agricultura, ya que bastaba una mala cosecha, un invierno riguroso o un verano demasiado húmedo para que todo produjera una crisis de subsistencia. Los campesinos eran las primeras víctimas, ya que son los más pobres y los más pobres eran reducidos a la mendicidad. Otros eran privados del consumo y son obligados a comprar el trigo o el pan a un precio elevado, y ello todo conllevaba a una subida de los precios en las ciudades y a las terribles consecuencias, aumentando todo ello la especulación, y estos eran las crisis cíclicas que afectaban enseguida a toda la economía de una pequeña región, incluso en los casos más graves de un estado o de un país, algo que llevaba consigo pues esta economía de antiguo régimen. Y además de una economía de antiguo régimen, también tenemos una sociedad de antiguo régimen, una sociedad estamental dividida en estamentos, el clero, la nobleza y el estado llano o tercer estado. Esta jerarquía se basaba en los valores del honor, la dignidad, sin una vinculación necesaria a una realidad económica. La división en clases, ligada al desarrollo de las formas económicas nuevas y al prestigioso auge del gran comercio marítimo, tiende a adquirir cada vez más importancia al lado de la división en órdenes, mientras espera sustituirla.